en esta noche nosotros podamos aprender un poco. Me gusta dejar un poco la ignorancia que tengo en algunos temas. Aparte tengo una responsabilidad con mis hijos, con mi familia, conmigo, con la gente. Entonces me gusta a veces buscar algunos temas que ignoro, algunos temas que tal vez nunca me vi interesado en aprender, en estudiar, en analizar. Y pues ustedes entenderán que yo de esto no sé, pero lo poco que me dedico a estudiar o a investigar me basta para que Dios me ayude a entender cosas mías, de mis hijos, de las personas. Y como ustedes ya han observado, estuve hace como un mes haciendo un estudio para una escuela de padres que vamos a hacer, y me interesé por querer entender un poquito del cerebro de un niño, el cerebro de los niños. Yo creo que en 3 sábados más o menos vamos a tener ese tiempo. Si usted quiere invitar a alguien, algún padre, pues invítelo, porque yo sé que Dios nos va a hablar y va a poder enseñarnos muchas cosas a nuestro corazón. Es sobre los niños y la tecnología, y en eso nos va a incluir a nosotros también. Entonces, estudiando sobre el cerebro de los niños, aprendí que esta parte central y frontal de nuestro cerebro se llama el lóbulo frontal. Y ese lóbulo frontal es considerado como el centro y hogar de nuestras emociones y nos ayuda a controlar nuestra conducta. Allí en esa parte del cerebro se encuentran el hogar de nuestras emociones. Es allí donde nosotros tenemos el poder y la capacidad para poder controlar nuestra conducta. Ese lóbulo frontal tiene algunas funciones. Por ejemplo, se encarga de la atención y la concentración. Si usted está concentrado aquí, ¿está concentrado? ¿No está pensando en nada más? ¿No? Pues está usando su lóbulo frontal. Y si no, pues puede tener algunos inconvenientes en esa parte de su cerebro. Esa es la ayuda que vamos a necesitar. Entonces, esta parte tiene la función de encargarse de que nosotros podamos prestar atención y nos podamos concentrar. También dice que regula la emoción y la razón. Es decir, le puse un ejemplo a mi esposa esta tarde. Le dije, un hombre, también le pasa a las mujeres, pero un hombre cuando va por un almacén y ve unos tenis bien bonitos, algunas veces le pasa, ¿no? Ve los tenis y le gustan. Dice, me encantaron. Está afuera del almacén, no se atreve a entrar. Y dice, me encantaron, pero no tengo. No los voy a comprar, no puedo, no tengo, no me voy a meter en deudas. Otros entran y, bueno, algunas mujeres, como son más emocionales, entran, las compran de cualquier manera, en fin. Entonces, esta parte se encarga de decirle a las emociones también que no se puede hacer algo, que no es debido. Pero también nos hace ser seres superiores a los animales. Dios puso específicamente esta parte, entre otras funciones, también para que nosotros podamos entender que somos diferentes a los animales. ¿Por qué? Porque también esta parte controla nuestros impulsos. Eso nos hace ser distintos. Que nosotros podamos, a través de nuestro cerebro, controlar nuestros impulsos, controlar nuestros sentidos, controlar nuestras emociones. Los animales no tienen esa capacidad. También, entre otras funciones, esta parte se encarga de solucionar los problemas. Cuando usted tiene problemas y no sabe qué hacer, esa parte no se ha desarrollado. A veces me pasa en algunos temas.
algunos temas específicos, no encuentro la solución, no sé cómo solucionar algunos problemas. ¿También le pasa a usted o no? Que ante los problemas se siente tan agobiado que no sabe qué hacer, quiere salir corriendo. ¿Sí le pasa? Muy bien, entonces estamos muy mal en esa parte. No se preocupe, que para eso estamos aquí. También esta parte controla la voluntad, controla la tentación. Como es una parte que nos permite razonar, que nos permite tener límites, nos avisa y nos dice, no lo haga, eso no se puede hacer. Y me pareció también muy tremendo, porque dice, es la parte que permite tomar decisiones inteligentes a largo plazo, en la familia, finanzas, sexualidad y en lo laboral. Esa parte del cerebro Dios la puso para que usted y yo tomemos decisiones inteligentes a largo plazo en esas áreas. Cuando usted y yo tomamos decisiones en esas áreas, pero las estamos tomando a largo plazo, estamos poniendo en uso, en práctica, le estamos dando uso a la parte, al lóbulo frontal. Y esta otra también permite tomar decisiones que implican esfuerzos inmediatos para obtener beneficios futuros. Les hago una pregunta. De esas funciones, ¿cuáles usted y yo podemos usar? Constantemente. ¿Cuál? ¿Ninguna? ¿Todas las usamos? Razone un poco y usemos el lóbulo frontal. ¿Será que cuando vemos alguna situación tomamos decisiones inteligentes a largo plazo? ¿Será que en nuestra familia, finanzas, sexualidad y en lo laboral tomamos decisiones a largo plazo y tomamos decisiones que implican un esfuerzo inmediato pensando en un beneficio a largo plazo, a futuro? No. Por eso me pareció tan importante querer estudiar esto. Y bueno, yo quiero decirles cómo se estimula esta parte. Ya vamos a ir entendiendo un poco. Entonces, cuando los bebés nacen, ellos comienzan y tienen la obligación, y nosotros como padres tenemos la obligación de comenzar a desarrollarles y a estimularles esta parte del cerebro. Entonces esta parte se estimulan ellos a través de la luz, el movimiento y el sonido. Ustedes ven que cuando un bebé, usted comienza a hacerle así y el bebé está muy pequeñito, él comienza a buscar el sonido. Y cuando lo identifica, se queda mirando fijamente. O si usted se mueve para un lado, él se va a esforzar en su cabecita, se va a esforzar a seguirlo a usted. O si escucha algo, él también se va a esforzar. Bueno, esa parte, el lóbulo frontal comienza a estimularse a través de la luz, a través del movimiento y del sonido. Y se espera que mientras el niño va creciendo, entonces no solamente le ponga atención a estas cosas, sino también a objetos y a personas. Se va a comenzar a centrar y a concentrar en algunas personas específicas y en algunos objetos. Y así esa parte se va estimulando poco a poco. Cuando va creciendo más, y con la ayuda nuestra, lo que necesita el bebé, lo que necesita el niño, es que gracias a la instrucción que sus padres comienzan a darles, se desarrolla la capacidad de obedecer, de prestar atención a los padres, a Dios, a los adultos, a normas e instrucciones. En otras palabras, esta parte es demasiado importante que la hayan desarrollado en nosotros, estimulado, y que nosotros la estimulemos en nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Porque esa será la parte que se va a encargar de obedecer, de prestar atención.
de identificar qué es bueno, qué es malo y dominar sus propios impulsos. Saber que habrá reglas, que habrá normas. Por eso yo insisto constantemente frente a mis hijos y a ustedes como padres. Insisto que entre más rápido puedan enseñarles a obedecer y a declararles a ellos qué es bueno, qué es malo, las normas de Dios, las normas civiles, las leyes. Entonces, cuando el niño esté grande, se le hará más fácil obedecer a Dios y a cualquier autoridad. Cuando los niños no se les estimula esta parte del lóbulo frontal, crecen pensando que no es necesario obedecer, que no habrá problema, que podrán asumir cualquier límite sin ningún riesgo. Hay una necesidad en que nosotros podamos estimular esta parte en el cerebro de nuestros hijos. No estoy hablando y no voy a hablar solamente de los padres, no. Pero ante la necesidad que he visto en nuestros hijos, en los niños, en todo lo que está pasando, en la incapacidad que tenemos a veces nosotros como padres, me veo obligado y quiero aprender y quiero pedirle a Dios que me dé sabiduría, entendimiento, para poder vivir primero yo de la manera correcta con mis hijos y poderles brindar una pequeña enseñanza a ustedes. Porque necesitamos estimular en nuestros hijos esto. Si a usted le ha pasado, me entenderá que ahora que somos adultos, algunas normas, algunas leyes, algunos comportamientos nos cuestan. A Dios, a nuestros padres, a las personas, a las leyes. Y como no le vemos problema de ir quebrantando las leyes, los comportamientos, y como no me ha pasado nada, entonces sigo de la misma manera. Familia, algo ha pasado en el desarrollo de nuestro cerebro que no le hemos visto problema a atender ni siquiera a Dios o a las leyes, a las normas, a las personas, a respetar. Entonces Dios, en su bendita palabra, nos dejó una manera como estimular el cerebro y esa parte del cerebro en nuestros niños y en nosotros. Dice Deuteronomio 6, el mayor estímulo, dice Dios, le está hablando al pueblo de Israel y le comienza a dar un consejo y le dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. Dice, y estarán como ¿qué? Como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Familia, Dios le está hablando al pueblo, a su pueblo, al pueblo de Israel, y primero le dice a los padres: ustedes deben amarme con todo su corazón, su alma y sus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Y las repetirás, y dice, y las repetirás a tus hijos. Las repetirás, o sea, vas a estimularle a tus hijos el cerebro para que aprendan, para que entiendan que deben obedecer. Mira el mandamiento que Dios nos está diciendo a nosotros como padres. En la manera de nosotros, la manera más fundamental de estimular el cerebro de nuestros hijos es repitiendo, enseñándole las palabras de Dios a ellos, para que ellos las guarden, para que ellos tengan presente que los mandamientos de Dios son necesarios. Y cuando dice, y estarán como frontales, es decir, y estarán escritas en tu memoria, las buscarás memorizar, buscarás que se te queden a ti y que se le queden a tus hijos, y las escribirás en los postes de tu casa.
En otras palabras, Dios estaba mandando al pueblo de Israel a que estimularan constantemente el cerebro de sus hijos, porque era necesario. Cuando esta parte del cerebro se estimula con la palabra, con los principios de Dios en los niños, yo quiero que usted sepa algo. Cuando su hijo crezca, se le hará más fácil obedecer a Dios y a las autoridades. Cuando su hijo crezca, tendrá la conciencia de que Dios le enseñó a obedecer no solamente a él, sino a las personas mayores. Cuando vemos los niños de hoy en día, usted puede ser consciente y reconocer como padre que uno de los problemas que estamos teniendo es la obediencia. No tienen ni están desarrollando la capacidad de obedecer. Nada más, yo hablaba con mis hijos ayer y les dije, voy a tener que estar más firme porque estoy viendo que yo hablo y ustedes no me están obedeciendo. Son niños, se distraen fácilmente, tengo que tener paciencia, pero tengo que tener también firmeza. ¿Por qué? Porque el mejor regalo que un padre le puede dar a un hijo no es la universidad, no es donde va a vivir, no es cosas materiales. El mejor regalo que usted le puede dar a su hijo es enseñarle a obedecer. Porque cuando él aprenda a obedecer, aunque no tenga, aunque usted no pueda darle cosas materiales, no se preocupe, que la obediencia a él hará que Dios lo bendiga en su futuro. Hará que Dios derrame gracia sobre él. Pero cuando él no ve importante obedecer y usted no le presta atención, le está haciendo el peor daño a su hijo. No está teniendo en cuenta su futuro. No está pensando ni tomando decisiones inteligentes a largo plazo. Por eso primero usted y yo tenemos que tener la capacidad y pedirle a Dios que nos enseñe a obedecer a nosotros, para luego hacerlo en ellos. Entonces, entre más temprano se comience a enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, es más fácil que ellos puedan tomar decisiones inteligentes a largo plazo. ¿Estamos conscientes de que necesitamos que ellos tomen decisiones a largo plazo? ¿Sentimos la necesidad de que eso pase? Familia, pues entonces Dios puso la capacidad, la inteligencia en nuestro cerebro para que ellos puedan tomar buenas decisiones. Pero tiene que pasar algo, y es que a esa parte del cerebro nosotros podamos darle o colocarle la información correcta, los principios correctos. Porque alguien puede tener buenas intenciones, pero si no tiene la palabra de Dios memorizada, si nosotros no enseñamos la palabra de Dios, entonces nuestros hijos se basarán solamente en buenas intenciones. Familia, usted y yo, cuando enseñamos, le estamos dando argumentos a nuestros hijos para que ellos tomen decisiones correctas. Si usted no le enseña la palabra, si usted no le enseña los caminos de Dios a su hijo, ellos crecerán sin la capacidad de poder reconocer a Dios en su vida, en su camino, en sus decisiones. Hay una responsabilidad muy grande. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Mire la promesa que Dios nos está dando para nuestros pequeños. Instruye al niño en su camino, y cuando pasen los años, él no se apartará de él. Cuando usted y yo instruimos a nuestros niños, imagínense que van a pasar los años y ellos van a hablar como David. ¿Sabe qué dijo David cuando estaba viejo? En el Salmo 37 dice: joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado. Está diciendo: yo fui joven
Pero como a mí me enseñaron y como yo me instruí, como yo obedecí, yo fui joven y ahora que estoy viejo tengo que decir algo. Y es que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Nuestros hijos tienen que hablar de esa manera. Usted y yo tenemos que hablar de esa manera. Porque no es solamente para ellos. Es que usted y yo podamos entender que cuando ponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra memoria, nuestro cerebro, cuando lo estimulamos con la palabra, usted y yo vamos a ver que nunca Dios nos va a desamparar, porque esa palabra nos va a hacer personas justas. La sangre de Jesús, la palabra nos va a hacer y nos hace personas justas. Y como somos justos por Él, entonces no vamos a ver que Dios nos desampare, ni a nosotros ni a nuestra descendencia. Por eso, la única manera de predicar que nosotros tenemos es la palabra de Dios, porque cuando esa palabra entra a tu mismo cerebro, a tu mente, esa palabra se une con tu fe, con nuestra fe, y nos hace que nosotros, a pesar de toda circunstancia que nos venga, sigamos firmes. ¿Por qué? Porque estamos desarrollando en nuestro cerebro la palabra de Dios, la fe, que nos indica que ante cualquier circunstancia usted y yo vamos a seguir firmes, porque no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Por eso yo insisto tanto, yo les pido con amor, y a veces tal vez ustedes me verán un poco fuerte, pero es mi deseo, es mi necesidad de decirles: lean la palabra, esfuércense. No se limiten a decir que no entienden. No se limiten a decir que están cansados. Porque la sola palabra hace algo en nuestra vida, en nuestro cuerpo, que nos trae beneficio, que nos bendice, que bendice nuestra vida y bendice a la vida de nuestros hijos. Entonces, en el cerebro está la capacidad, pero se necesita una información correcta que llegue hasta allí y nos ayude. Y esa información correcta es la palabra. Pero yo quiero decirles algo muy sinceramente, y es que se nos está haciendo imposible esto. Con nuestros hijos se nos está haciendo imposible que ellos puedan obedecer. Y no porque ellos no quieran, sino porque nosotros como padres no podemos avanzar o hacer que ellos avancen cuando usted y yo estamos retrocediendo. Como padres es imposible que les demos la mano hacia adelante cuando nosotros en esta área estamos atrás. Nosotros nos estamos quedando. Nosotros estamos permitiendo que nuestra vida, que nuestra forma de vivir los deje a ellos atrás, porque nosotros estamos atrás. Ahí está parte de la razón del problema de por qué este camino, esta situación se nos está haciendo difícil. Ni los niños, ni los padres estamos desarrollando, no estamos teniendo la capacidad en el cerebro, en nuestro lóbulo frontal, para poder avanzar, para poder ser estimulados allí. A nuestros hijos y a nosotros se nos está haciendo difícil obedecer. Se nos está haciendo difícil tratar con ellos estas situaciones, y como lo más fácil es estar en paz con ellos, entonces les estamos entregando una pantalla, un celular. Lo que quiere decir es que hay un daño. Nosotros no estamos siendo conscientes de lo que está pasando. Tenemos un problema constante, una presión constante con nuestros hijos y con nosotros mismos, porque estamos prefiriendo lo más fácil,
porque todo el estímulo que nuestro cerebro debería de recibir a través de las cosas que acabamos de leer, a través de una vida correcta, de una vida de obediencia, todo ese estímulo, como no lo recibimos de nuestros padres, ahora nosotros no tenemos la capacidad de darlo. Y todo ese estímulo se está resumiendo a una pantalla. Es decir, que la luz, el movimiento y el sonido que desarrollan y que estimulan esta parte del cerebro está reducida a una pantalla. Y cuando usted quiere obtener la atención o alguien quiere obtener la atención de su hijo, no lo consigue porque está reducido a la pantalla. Porque el niño está siempre frente a la pantalla. Cuando usted quiere darle una orden y estimularle el cerebro, no lo recibe porque está reducido a la pantalla. O más bien, está reducido, no. Usted y yo lo reducimos. Usted y yo hemos entregado todo para que ellos estén enfocados en una pantalla. Entonces el niño y nosotros, por eso les dije, esto no es una escuela de padres, ni es solo para los padres. Usted y yo estamos sustituyendo ese estímulo que nuestro cerebro debería tener a través de actividades, de una vida más normal, de una vida de más comunicación, de compartir, de jugar, de hacer otras cosas distintas, de estimularnos, de tener ideas, de tener tiempos de calidad. Todo eso lo estamos reduciendo a una pantalla. Entonces hemos sustituido la verdad. Hemos sustituido a Dios por sensaciones y emociones. Hemos sustituido nuestras bendiciones porque hemos tomado y estamos tomando decisiones a corto plazo. En otras palabras, queremos la gratificación inmediata. Entonces, como esa parte del cerebro no tiene el estímulo suficiente, usted y yo no tenemos tiempo para Dios. ¡Qué pereza! ¿Leer la Biblia? No, eso me da pereza. Es que ni Dios ni la Biblia me da una gratificación inmediata. Eso no me hace sentir eso que siento cuando estoy pasando redes sociales y veo videos y videos y videos y traen cosas y cosas. En la iglesia ni siquiera nos contenemos. Por eso insistimos en los estudios. Traigan la Biblia, enséñese, crea que su cerebro puede desarrollarse más, no se limite. Las predicaciones, según algunos expertos, tienen que durar aproximadamente entre 25 y 30 minutos, porque las personas se cansan más de 30. ¿Y eso qué es mucho? Las personas no se concentran, no soportan estar sentados en un lugar. Todo el tiempo estamos necesitando estimulación continua, inmediata. Y nuestros hijos también. Eso quiere decir que cuando ellos crezcan, tendrán o no tendrán la capacidad de obedecerle a Dios y a ustedes tampoco. Quiere decir que se aproximarán a que les vaya mal en la vida. Quiere decir que ellos no tomarán decisiones inteligentes a largo plazo, porque la pantalla les está diciendo que todo es ya, rápido, y están contentos con eso. Pero como les digo, eso no es lo peor es que usted y yo lo estamos haciendo. ¿Usted cuánto le dedica a leer la palabra diario? Versus cuánto le dedica a su celular, a sus redes si tiene, o a ver. Si decimos
nos tendría que dar vergüenza. Y después, cuando vienen las circunstancias difíciles, usted y yo no tenemos más que las fuerzas de un dedo pasando sobre las redes sociales, viendo todo lo que se publica. Es decir, espiritualmente no tendremos la capacidad de sostenernos. ¿Sabe por qué cuando Dios saca al pueblo de Israel, estaban a 3 días de distancia de llegar a la tierra prometida? Y Dios dice, si los llevo por ese camino tan corto, van a desmayar, les dice, o habla para sí. Él sabía que lo fácil, que esa recompensa inmediata los iba a hacer desmayar. Y entonces, para tratar con ellos, porque Dios va en contra de esa gratificación inmediata, va en contra de lo fácil, porque lo fácil nos hace daño, nos malacostumbra, nos hace tener una percepción de Dios incorrecta. Familia, esto nos ha hecho tanto daño que ahorita definimos y queremos un Dios digital. ¿Qué dicen las redes de Dios? No, yo no leo la Biblia, pero en las redes me alimento. Alimenta. Usted se alimenta cuando se sienta a meditar la palabra, a escribir, a memorizarse un versículo. Pero decirle eso a las personas, eso es aburrido. Pero es mi responsabilidad y es mi amor hacia ustedes que tengo que llamarles la atención y decirles: permitamos que Dios nos enseñe en su palabra, que Él pueda aún alimentar, desarrollar, estimular nuestra parte cerebral, porque eso le traerá buenas consecuencias, bendiciones, porque usted estará preparado cuando venga una dificultad para tomar decisiones inteligentes a largo plazo. Eso hará que usted se pueda esforzar en el momento. Eso hará que usted pueda decir: me voy a esforzar ahora porque sé que más adelante tendré una bendición de Dios. Voy a esperar. Pero cuando viene todo lo que usted necesita, usted no puede tomar decisiones inteligentes, porque se acostumbró a que todo es ya. Necesito la casa ya, necesito el carro ya, necesito todo ya. Sensaciones, comida, redes sociales, todo lo necesito ya. Y cuando usted y yo desgastamos nuestra vida en sensaciones, siempre vamos a estar vacíos. No podemos esperar una relación sexual. ¿Cómo? Eso es anticuado. Hasta el matrimonio, eso ya pasó de moda. Ya no nos cuidamos. Un adulterio, pues, eso lo hacen todos. No hay problema. Pero después de eso, después que pasa esa gratificación inmediata, volvemos vacíos. Quedamos dañados y nuestro cerebro se daña con el pecado. El pecado daña nuestro cerebro. Los daños que hay en esta parte del cerebro, mira, se pierde la capacidad de ver las consecuencias, porque se elige constantemente la gratificación inmediata. Una de las razones que nos dicen si nosotros tenemos esa área del cerebro dañada es que perdemos la capacidad de ver las consecuencias a futuro. Y hay tanta ceguedad y hay tanto impulso que lo que hacemos es que, como quiero algo ya rápido, esa inmediatez me pone una venda en mi capacidad de razonar y de entender lo que va a pasar después. Y aunque sé que me va a doler, no me importa porque lo quiero ya. Aunque sé que esto me va a dañar, que voy a sufrir, entonces lo que yo hago es que le resto importancia a la consecuencia. Dice también que constantemente la gratificación inmediata
es decir, que la obediencia no tiene lugar. O sea, la capacidad de obedecer o el deseo de obedecer se pierde. No tenemos esa capacidad. También se pierde la capacidad, iba a leer la misma. Lo que yo quiero hacer o decir con todo esto es que nosotros tenemos que detenernos un poco y prestar atención a lo que significa que nosotros tengamos un daño en esta parte de nuestro cerebro y podamos reconocer y atender de forma inmediata y reconocer que no estamos bien. Familia, si a usted lo maltrataron, si a usted le hablaron mal, lo golpearon, lo abandonaron, si no tuvo su padre, a su madre, si vivió durante su niñez situaciones difíciles, muy posiblemente, inclusive si a usted no le enseñaron a obedecer, si sus padres no vieron importante obedecerle, o si ellos lo vieron importante, pero usted de manera rebelde tomó la decisión de no prestarle atención a la obediencia, esa área está dañada. Tenemos problemas en esa área, tenemos inconvenientes, y usted puede definir y reconocer que al día de hoy nos cuesta obedecerle a Dios, como les dije ahorita. Hay cosas de Dios que no las vemos importantes ni necesarias, porque no nos enseñaron, porque nuestros padres tenían la ignorancia, no les enseñaron a ellos, y lo poco que nos enseñaron fue a través de una vida difícil. Entonces usted y yo no recibimos ese estímulo en la parte de nuestro cerebro. ¿Usted sabe y reconoce que Dios tiene promesas para usted? Y sabe que si esa parte del cerebro no se desarrolló, usted no accederá a esas promesas porque no va a obedecer. Muchas de las dificultades, problemas y cosas que hemos tenido en nuestras vidas ha sido porque no hemos entendido a Dios supuestamente, porque no hemos recibido una respuesta de Él. Pero lo que ha pasado es que no nos hemos dado cuenta que han habido situaciones específicas donde Él quería que recibiéramos promesas, y como no obedecimos y no escuchamos, esas promesas pasaron de largo. Esas promesas se fueron, porque yo lo quise hacer, porque yo lo pensé, porque creía que era bueno, que era como yo lo deseaba, lo pensaba. Mientras que Dios estaba esperando que estuviéramos atentos para obedecer a su palabra. Por eso les dije ahorita, entre más rápido ustedes le enseñen a sus hijos a obedecer y luchen contra la voluntad rebelde que tienen todos los niños y todos los seres humanos, entre más rápido usted instruya y estimule esa parte del cerebro con la palabra, su hijo tendrá un futuro mejor, le irá mejor. Su hijo tendrá bendiciones y aprenderá, tendrá la capacidad de sentarse, pensar, analizar, discernir y decir: esto no me conviene, esta persona no me conviene, esto no lo puedo hacer, por este camino no debo ir. Eso es lo que genera la obediencia. Eso es lo que genera que Dios haga algo en nuestras vidas. Proverbios 5:11 dice: y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y la congregación. Mire lo que dice que la obediencia es para otros, o que Dios no tiene el plan conmigo que tiene con otros.
hace que usted y yo lleguemos a una conclusión. Casi en todo mal hemos estado. Cuando definimos nuestra vida, podemos decir, casi en todo mal hemos estado. ¿Y hasta cuándo? ¿Nos vamos a quedar así? ¿Sabiendo que hay solución? ¿Nos vamos a quedar así? Recuerde que esta parte es la que hace que nosotros seamos personas o seres superiores a los animales. Pero cuando no obedecemos y cuando insistimos en el pecado, dice Proverbios, dice Salomón, que vio a un joven. Él estaba en la ventana y vio a un joven y una mujer pecadora se le acercó, lo conquistó, lo invitó para su casa, lo invitó a adulterar. Y este joven, dice la palabra, como un buey que lo llevan al matadero. Ustedes pueden ver cuando un animal lo llevan a que lo maten, el animal no tiene la capacidad de comprender que va caminando y va caminando hacia el lugar donde lo van a matar. Es decir, que el pecado nos pone al mismo nivel de los animales. Nuestro cerebro pierde la capacidad de entender que si sigo fornicando, adulterando, que si sigo tomando decisiones financieras, que si sigo permitiendo hacer daño, que me hagan daño, yo soy igual a una bestia. Mi cerebro pierde la capacidad que me ha dado Dios. No podemos, familia. Usted es alguien amado, alguien por quien Jesús murió. Usted es alguien que tiene mucho valor, a quien Dios le dio una capacidad distinta a los animales. Esto nos tiene que despertar a leer la palabra. Esto nos tiene que despertar. Pedirle a Dios, ayúdenos. Porque dice Proverbios 4:20, dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan. Son vida a los que las hallan. La palabra es vida. En otra versión dice, es medicina a todo tu cuerpo. Es decir, que la misma palabra sana nuestro cerebro, sana nuestra vida. La misma palabra de Dios permite que nuestro cerebro se estimule de tal manera que el Espíritu Santo cambia, transforma nuestra vida, nuestro caminar. Y si hemos dedicado nuestros años a pecar, la palabra y el Espíritu Santo cambia nuestra vida a vivir de manera correcta. Nos enseña a actuar, a comportarnos, a hablar, a pensar, a tomar decisiones inteligentes para largo plazo. Nos enseña a entender que Dios no es un Dios digital, que Dios no está simplemente como nosotros lo quisiéramos, al instante, quiero esto, ¿me lo puedes dar ya? No, porque Él conoce mi corazón y el suyo. Él sabe que le puede hacer daño. Por eso llevó el pueblo por un lugar, por un camino más largo, y se demoró 40 años. Pero se demoró 40 años porque en esos 40 años le enseñó a esperar, le enseñó a pelear, a ser fuerte, a resistir, a tener paciencia, a creer que Dios tenía una promesa con ellos. Si usted y yo seguimos deseando, queriendo lo inmediato, nunca vamos a conocer a Dios y a sus promesas. Vamos a ver que otros tengan bendiciones y usted y yo nos vamos a quedar sentados esperando y renegando y diciendo, ¿y por qué no a mí? ¿Por qué no a mí? Porque yo no estoy obedeciendo, porque yo no estoy estimulando, porque yo pienso que Dios simplemente está obligado a bendecirme y yo no tengo responsabilidad moral. Usted no nació para quedarse sentado viendo que Dios bendiga a otros.
Usted nació para que Dios también lo bendiga a través de la obediencia. Usted nació para ver a sus hijos crecer y ver la bendición de Dios sobre ellos. Para eso nació. Yo les animo a que obedezcamos. Yo les animo a que leamos, a que prestemos más atención, a que nos esforcemos, leamos su palabra. David dijo en el Salmo 119, porque lumbrera es a mis pies tu palabra. La palabra nos enseña y nos muestra el camino para tomar decisiones a largo plazo. Ese es el Dios que usted y yo tenemos que reconocer y conocer, no el Dios de lo inmediato. Si seguimos así, vamos a desmayar. ¿No ven los niños? ¿No ven los adolescentes? Y no nos vemos a nosotros. Estamos desmayando tan fácil, perdiendo la fe tan fácil. De esto queremos seguir hablando. Y por eso les dije que quiero que tengamos un tiempo de padres distintos. Porque mi responsabilidad y la de mi esposa es predicarles la verdad. Porque yo deseo verlos bendecidos a ustedes y a sus hijos. Yo deseo que sus hijos crezcan y sean hijos distintos. No puede ser que le hablemos a nuestros hijos y ellos sigan sobre una pantalla. Que una madre le hable a sus hijos y sus hijos no la respeten y nosotros no le prestemos atención. Con esto termino. Esta mañana me levanté temprano y lo primero que sentí fue el deseo de escribirle a mi mamá y decirle: mamá, gracias. Muchas gracias por enseñarme a obedecer. Mi mamá, en algunas circunstancias y por la ignorancia que tenía y cómo la trataron a ella, nos daba muy duro, nos pegaba muy fuerte. Ella es una mujer muy exigente y cuando yo era niño yo no entendía, me dolía, o sus palabras, o sus normas, o su manera estricta de ser. Pero con el tiempo entendí que era necesario que ella me corrigiera, que ella me reprendiera. Era necesario que ella me dijera: con estos niños no te vas a juntar, a este lugar no vas a ir. Y yo no entendía. Muchas veces me puso condiciones para no ir a jugar y yo no entendía y me daba rabia. Pero esta mañana le dije: mamá, gracias. Dios trajo a mi recuerdo cada vez que ella me ponía condiciones, que me reprendía. Y le dije: gracias, porque el mejor regalo que me diste fue enseñar a obedecerte. Eso me ayudó en la vida y me sigue ayudando hasta hoy. Yo no sabía, y cuando estudiaba el cerebro, yo no sabía que cuando ella me reprendía estaba estimulando esa parte del lóbulo frontal que me iba a ayudar en mi vida para obedecer. No estoy diciendo que fui el más obediente, pero aún cuando desobedecí, cuando pequé, cuando estuve lejos de Dios, había una parte en mí, en mi memoria, en mi corazón, que me hacía entender que algún día yo tenía que volver al camino correcto. Por eso le digo, dedíquese, desgástese, tome tiempo de educar, de reprender a sus hijos, porque aunque ellos se aparten un día de Dios, les quedará en el recuerdo, les quedará en la memoria, en el cerebro, en el espíritu, en su alma, en su cuerpo, el recuerdo de lo que es Dios, y que con Dios lo que se siente no se puede reemplazar nunca. Familia, si usted tuvo o tiene a sus padres y algún día lo corrigieron, la corrigieron, escríbale un mensaje, dígale: gracias, porque me hiciste un favor. Y si no lo hizo, y si sus padres no lo corrigieron, déjese corregir por su Padre espiritual a través de la palabra. Aquí está todo, no en su celular,
Aquí está su bendición, su gracia, su favor, la sabiduría, el entendimiento. Le puse un ejemplo a Isaac de cuando yo no obedecí en mi profesión y tuve consecuencias graves. Tuve que ir a pedir perdón, tuve que ir a reconocer. Por eso la palabra, la obediencia, la corrección, no va a impedir que seamos o que nos equivoquemos siempre, no lo va a impedir. Pero aunque nos equivoquemos, esa corrección y enseñanza a través de la palabra nos hará volver al camino correcto a pedir perdón. Por donde lo quieras ver, la obediencia tiene beneficios aun cuando te equivocas, porque te hace ser más humilde. No permitas que las bendiciones sigan pasando por tu desobediencia. No permitas que tus hijos, en la edad más preciosa que tienen ahora, o aún si son adultos, no permitas que tú dejes pasar la enseñanza, un consejo, un versículo, sentarte a compartir con ellos. Quítale un poco el celular. Yo tengo que decirlo, me da tristeza cuando veo que le entregan los celulares a sus hijos. Me da tristeza. Y constantemente tengo que estar luchando con mis hijos para explicarles. Mi esposa juega parqués con mi hijo a veces, yo juego más ajedrez. Y cuando ellos juegan cuando juegan parqués, mi hijo disfruta tanto y se emociona tanto que él le pide a la mamá que juegue en parqués. Yo le dije a ella, tenemos que conservar este tipo de juegos, porque la dopamina que desprenden los celulares y las redes sociales es como corrientes, y cuando usted juega parqués son escasas corrientes de dopamina, y eso hace que cuando su hijo quiera jugar parqués diga, qué aburrido eso, ¿para qué? Eso no tiene sentido. Pero si usted estimula el lóbulo frontal a través de compartir tiempos de calidad, quita el celular, esa parte de su cerebro se va a desarrollar, inclusive la suya se va a seguir desarrollando, porque cuando no se usa el cerebro pierde la capacidad de seguir avanzando. Yo quiero que cierren sus ojos. Y si Dios pudo hablarle algo a su corazón, como les dije ahorita, ¿cuántas de esas funciones que tiene el lóbulo frontal, cuántas de esas funciones usted es consciente y dice, yo practico esta? Yo constantemente tomo decisiones inteligentes a largo plazo, me esfuerzo de manera inmediata para obtener beneficios a futuro, me controlo, tengo una voluntad firme. Yo no sé cuántas de esas funciones nuestro cerebro podría aplicar hoy. Pero si usted es sincero y dice, no, yo creo que tengo un daño. Yo tengo que reconocer que he vivido en desobediencia. Nunca le vi problema pasarme un semáforo, andar de cualquier manera. En el colegio nunca obedecí. Usted podría decir constantemente, aun si mis padres hoy me dan una orden, ni me importa y yo lo hago. Usted necesita que el Espíritu Santo sane su cerebro. Al final todos necesitamos que Él haga algo. Y yo me di cuenta que Él me sanó.
yo no tomaba decisiones a largo plazo. Yo no tenía control sobre mis decisiones familiares, financieras, sexuales, laborales. Muchas veces me equivoqué, pero Él hizo algo en mi vida y en mi cerebro y ahora lo entiendo. Él me sanó y Él también quiere sanarlo a usted.